Hola, hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al capítulo 16 de nuestro curso de desarrollo web. Estamos viendo todo lo referente a lo que es HTML desde las bases. En esta oportunidad vamos a ver lo que son las rutas de archivos HTML. Ok, tenemos que una ruta de archivo, como lo estamos viendo aquí en el escrito, describe la ubicación de un determinado archivo dentro de la estructura de carpeta de tu sitio web. Es importante tener en cuenta o saber que las rutas de archivo se utilizan al vincular archivos externos, como por ejemplo páginas web, otra página web enlazada a tu página, las imágenes, las hojas de estilos, en este caso de CSS, y las hojas de JavaScript, ¿ok? Los archivos de JavaScript. Ok, vamos al código para mostrarte cómo se utilizan las rutas de archivo. Aquí me encuentro en una determinada ubicación de mi PC. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Yo voy a crear un nuevo archivo, una nueva carpeta. Le voy a colocar, por ejemplo, rutas de archivos. Y voy a darle botón derecho y lo voy a abrir con Visual Studio Code. Recuerda que existen varias formas de crear tu archivo HTML. Ok, nos encontramos en nuestro editor de código Visual Studio Code y vamos a crear entonces un archivo principal. Lo vamos a llamar index.html. Recordamos la estructura básica de HTML5. De esta forma, colocamos aquí nuestro título. En este caso yo le voy a colocar rutas HTML. Muy bien, vamos a colocar aquí, por ejemplo, un H1. Va a ser, voy a colocarle aquí rutas de archivos en HTML. Ok, voy a abrir mi archivo HTML, yo le doy botón derecho y recuerda que yo tengo instalado un plugin muy bueno que se llama Live Server. De esta forma. Y ya tengo aquí entonces mi archivo abierto. Muy bien. Vamos a colocar un archivo CSS para darle un poco de estilo a mi H1. Entonces voy a colocarle, por ejemplo, style, de esta forma, style o style.css. Guardamos, vamos a vincular nuestro archivo CSS. Y aquí es donde te voy a mostrar el primer ejemplo de ruta. Lo vamos a hacer con el elemento link de esta forma. Y aquí voy a colocar mi ruta. La ruta que voy a colocar es style.css. Ok, este es el primer ejemplo de ruta que te voy a mostrar, que se hace de esta manera cuando el archivo al que vas a consultar, en este caso mi archivo externo es style.css. Entonces, cuando este archivo está dentro de la misma ubicación donde está tu archivo principal, se llama de esta forma sencilla, directamente el nombre del archivo al que quieres llamar. Ese es el primer ejemplo de ruta. Si nosotros, por ejemplo, creamos ahora un archivo nuevo que lo vamos a llamar funciones, darle un nombre, funciones.js, recuerda que es un archivo de JavaScript.js, y lo vamos a enlazar a nuestro index principal. Lo hacemos como recomendamos al final del body. Colocamos el elemento script de esta forma con src, donde vamos a colocar nuestra ruta. También está, si te puedes dar cuenta, también está dentro de la ubicación de nuestro archivo principal index. Por lo tanto, lo llamamos de esta manera, funciones. Fíjate que nuestro editor de código automáticamente reconoce o te da la sugerencia del archivo. Ok, guardamos, vamos a ver nuestro documento HTML. Puedes ver nuestro H1, podemos nosotros colocarle un estilo al H1. Sabemos que tenemos el elemento H1, podemos colocarle un color de letra, por ejemplo, rojo. Color de letra es con la propiedad color.
y el valor vamos a colocarlo con el nombre del color. Abrimos nuestro archivo y observa que ya está vinculado el archivo CSS a nuestro archivo principal. Entonces, este es el primer ejemplo de ruta que vamos a ver cuando el archivo externo a nuestro archivo principal se encuentra en la misma ubicación. Vamos a ver un segundo caso. Para ello, vamos a proceder a eliminar todo esto. Elimino. O vamos a eliminar solamente el estilo y vamos a eliminar la función. Ok, nos quedamos entonces con nuestro archivo index.html. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo de rutas HTML. Vamos a crear nuestros estilos CSS, pero no lo vamos a crear directamente en la carpeta donde está ubicado el index.html, sino que vamos a crear una carpeta nueva. Vamos a hacerlo aquí en este icono. Nuevo folder. Lo vamos a nombrar como estilos de esta forma, en inglés. Y es dentro de esta carpeta donde voy a crear mi estilo CSS. De esta forma. Style.css. Ahí es donde está mi archivo. Muy bien. Si recuerda aquí el H1, vamos a darle al H1, vamos a darle un estilo. Por ejemplo, el color de la letra va a ser rojo. Si guardamos aquí, si observamos nuestro navegador, observa que el estilo no se está aplicando. Ya sabes por qué. Porque la ruta no está funcionando, porque aquí le estamos colocando una ruta que hace referencia a un archivo que está dentro de la misma carpeta donde está index.html. Entonces, tenemos que decirle a index.html que primeramente entre en la carpeta style, que la tiene un solo paso, y es allí donde va a encontrar a un solo paso el archivo .css. Entonces lo hacemos de esta forma. Vamos a borrar aquí. Imaginemos que esto está vacío. Y entonces vamos a decirle a HTML, primero, entra en la carpeta style de esta forma. Seguido de una barra de esta forma. Y seguido, entonces tenemos el nombre del archivo, que en este caso es style.css. Muy bien, entonces guardamos. Si vamos a nuestro navegador, observa que ahora sí se está aplicando nuestro estilo. Aquí en el script sucede lo mismo. Si nosotros creamos, por ejemplo, otra carpeta que le vamos a llamar JS de JavaScript, dentro de esta carpeta JS vamos a hacer un archivo llamado funciones.js. Y es allí donde nosotros tenemos que actualizar la ruta. Tenemos que entrar primero en una carpeta JS, seguido de la barra del slash, y finalmente tenemos nuestro archivo .js vinculado de esta forma. También, ¿qué pasaría si dentro de esta carpeta estilos yo creo otra carpeta nueva que se va a llamar, por ejemplo, estilos 2, por decir algo? Y dentro de esta carpeta yo creo un archivo llamado también estilos2.css. Entonces, ¿cómo haría yo para acceder desde mi index HTML al archivo styles2.css? Igualmente, yo necesito necesito entrar a la carpeta estilos. Dentro de esa carpeta está nuestra carpeta estilos 2. Y dentro de esa carpeta estilos 2 es cuando yo voy a conseguir mi archivo estilos 2. Entonces, por ejemplo, nos vamos aquí, vamos a hacer un nuevo link donde vamos a vincular ese segundo archivo. Necesitamos entrar a la carpeta estilos primero. ¿Okay? Dentro de esa carpeta tenemos otra carpeta llamada estilos 2, de esta forma. Y dentro de estilos 2 es donde tenemos nuestro archivo. Y así, según las carpetas que vayas teniendo dentro de tus carpetas. Esta es la forma de acceder. ¿Ok? Ahora vamos a ver un tercer ejemplo. Para ello vamos
otra vez a quedarnos solamente con nuestro, vamos a eliminar aquí, nos quedamos solamente con nuestro index.html y vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. Vamos a eliminar aquí, eliminamos aquí. Eliminamos aquí. Y eliminamos aquí. Y vamos a eliminar este link de esta forma. Y este vamos a dejarlo vacío. Ok, esta carpeta también hay que eliminarla. Delete. Ok, quedamos como al principio. Tenemos nuestro index.html. A medida que vas avanzando con los conocimientos en HTML, en el desarrollo web, te vas a ir encontrando con estructuras de archivos un poco más complejas. Por ejemplo, podemos nosotros tener una carpeta llamada src, por ejemplo. Podemos tener una carpeta llamada, por ejemplo, estilos. Podemos tener una carpeta llamada public, de esta forma. Dentro de nuestra carpeta llamada src, podemos tener nuestro archivo index. Vamos a moverlo para acá. Nos vamos aquí. Y observa ahora, vamos aquí en este icono para cerrar todo el árbol. Y observa ahora que nosotros tenemos aquí 3 carpetas. Ya no tenemos el index en la raíz principal, que es la carpeta rutas de archivos, sino que ya el index está en una carpeta adicional, que en este caso es src. Podemos tener otra carpeta, por ejemplo, una carpeta que llamemos app. Dentro de public podemos tener una carpeta que llamemos imágenes, de esta forma. Y fíjate que ya la estructura de tus archivos va estando un poco más compleja, va creciendo un poco más. Entonces te voy a dar un ejemplo si nosotros queremos acceder a un determinado archivo. Siempre nos ubicamos en nuestro archivo principal. En este caso, nuestro archivo principal es src, está dentro de src y se llama index.html. Ok, supongamos que yo quiero acceder, tal vez no sea el caso, pero yo quiero acceder a un archivo que está aquí en la raíz directa. Supongamos que es un archivo CSS que no debería estar allí, pero a manera de ejemplo también puede ser una imagen o cualquier otro archivo que necesitemos en nuestro index.html. Pero en este caso yo voy a colocar un archivo que se va a llamar, vamos a ponerle, por poner un nombre, file.css. ¿Ok? De esta forma. Este file.css quizás aplica a nuestro H1, aplica un estilo. Vamos a colocarle, por ejemplo, el color de la letra. En este caso, voy a colocársela azul. De esta forma. Guardamos. Entonces, ¿cómo hacemos para vincular este archivo CSS que está en esta ubicación? Está en la ubicación principal y nuestro archivo index principal está dentro de la carpeta src en index. Entonces eso lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a colocar en nuestro link de CSS, necesitamos colocar la barra para decirle que nuestro archivo está en la ruta raíz. La ruta raíz para el index HTML, la ruta raíz es esta, donde está la carpeta principal, rutas de archivo, que se llama así. Esta es la ruta raíz, totalmente. Entonces, el index, en este caso, ya no está en la ruta raíz, sino que está dentro de una carpeta llamada CRC. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a llegar a tu ruta raíz y dentro de tu ruta raíz es donde tú te vas a encontrar este archivo file.css. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al index? Ve a la ruta raíz, que es esta, y ahí te vas a encontrar un archivo .css. Entonces, aquí necesitamos el slash. A diferencia de cuando está en la misma carpeta, no colocamos el slash en la primera parte o en el inicio del nombre del archivo. Entonces, vamos a guardar y vamos a probar si funciona.
Ok, aquí nos está sucediendo un error porque como movimos el index lo movimos a src, entonces aquí en la ruta del navegador lo podemos actualizar a src barra y ahora sí podemos ver el index HTML de esta forma. Entonces observa cómo los estilos sí se están aplicando a nuestra carpeta. Ok, vamos a hacer ahora otro ejemplo. Supongamos ahora que dentro de src tenemos otra carpeta. De esta forma vamos a crear una nueva carpeta donde le vamos a llamar, vamos a colocarle otro nombre, por ejemplo, vamos a colocarle principal, por decir un nombre. Dentro de principal, nosotros vamos a mover este index, vamos a arrastrarlo para acá adentro. Lo movimos, ¿ok? Y dentro de src también vamos a crear otra nueva carpeta que le vamos a llamar, estos son, por ejemplo, estilos src. De esta forma. Vamos a colocarle aquí un piso. Ok, observa que ya se nos está poniendo un poco más compleja la estructura de archivo. Tenemos, si cerramos aquí, tenemos en nuestra ruta raíz, tenemos 4 archivos, 4 carpetas, una carpeta llamada app, una carpeta llamada public, una carpeta llamada src y una carpeta llamada estilos. Y también tenemos un archivo llamado css dentro de nuestra ruta raíz. Nuestro archivo principal, index.html, está dentro de la carpeta src, dentro a su vez de una carpeta llamada principal. Ahí está nuestro archivo index.html. Ok, dentro de src hay 2 carpetas. La principal, que es donde está nuestro index.html, y tenemos otra secundaria, que allí dentro vamos a hacer otro estilo HTML. Allí vamos a colocarle, por ejemplo, vamos a colocar un CSS llamado, vamos a colocarle estilos3.css. Y aquí en este archivo vamos a darle al H1, por ejemplo, un tamaño de fuente, font size, de esta forma. Vamos a ponerle de 40 píxeles, tamaño más grande. ¿Sí? Entonces, vamos a nuestro archivo index.html y vamos a ver cómo vamos a llamar a este archivo. Si creamos un nuevo link de esta forma, tenemos que decirle ahora a nuestro index.html. Necesitas, primero, tú te encuentras dentro de la carpeta principal. Entonces, necesitas salir de tu carpeta principal, que es esta que está aquí. Vas a salir, retroceder, te vas a encontrar en la carpeta src y dentro de esta carpeta, que está la ubicación, vas a entrar a su vez, una vez que saliste de principal, vas a entrar a la carpeta style y allí vas a encontrar tu archivo styles3. ¿Cómo lo hacemos en la ruta? Lo hacemos de la siguiente manera. Colocamos 2 puntos que significa retroceder. Acuérdate que estamos aquí dentro de la carpeta principal. Entonces significa salir un paso, salir un escalón hacia arriba, lo que quiere decir que vas a salir de tu carpeta principal. Vamos a retroceder un paso y fíjate que te vas a encontrar la carpeta principal y te vas a encontrar la carpeta style. Vas a entrar a la carpeta style y dentro de style te vas a encontrar tu archivo style3.css de esta forma. Si guardamos y observamos aquí nuestros estilos, nos vuelve a pasar lo mismo. Acuérdate que movimos ahora index, lo movimos a la carpeta principal. O sea, o podemos hacerlo de la siguiente manera, o agarramos el index o volvemos a abrir con OpenLiveServe, o simplemente vamos a actualizar nuestra ruta aquí. Entra a la carpeta principal y slash. Fíjate que aquí estás trabajando con rutas igualmente. Entonces actualizamos
Y ya puedes observar entonces que carga nuestro archivo HTML. Si pudiéramos colocarle un poco más grande la letra para ver la diferencia, vamos a ponerlo de 70 píxeles. A ver si se está aplicando el estilo. Observa que la letra crece de esta forma. Entonces, de esta forma es que podemos nosotros trabajar los estilos. Puede ser también que necesites, por ejemplo, retroceder 2 carpetas hacia arriba, lo haces de esta manera. Si necesitas retroceder 3 carpetas hacia arriba, lo haces de esta manera. Lo importante es que entiendas la forma de moverte entre las carpetas, ¿ok? Y todo esto que estamos viendo lo conocemos nosotros como rutas relativas. Las rutas relativas son rutas que están relativas a la ubicación de tu proyecto. O sea, no se salen, están dentro de tu proyecto. En este caso, dentro de rutas de archivos, que es donde está todo. ¿Ok? Cuando llamamos a rutas absolutas, que es el otro tipo de rutas, esas son rutas que si necesitamos, por ejemplo, esto es una ruta absoluta. Si copiamos toda esta ruta y la colocamos, por ejemplo, aquí, en un link, todo esto que voy a pegar aquí es una ruta absoluta. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? En que la ruta absoluta lleva el HTTP, protocolo HTTP o HTTPS, y lleva por lo general un dominio y luego lleva la ruta relativa. ¿Ok? Entonces, la ruta absoluta es una ruta completa totalmente. Entonces, siempre se recomienda, o por mejores prácticas, siempre trabajar con rutas relativas. En la medida de lo posible que los archivos externos a tu página web, a tu sitio web, estén dentro de la misma estructura de archivo interna de tu aplicación, para que así ella corra tanto en tu PC, con donde tú la vayas a colocar, por ejemplo, en un hosting. Mientras puedas evitar las rutas absolutas, siempre será mejor. Y corres menos riesgo de que tu página web se rompa o dependa de otras fuentes externas que tú no puedas controlar. ¿Ok? Por último, en resumen, te voy a mostrar este pequeño cuadro donde puedes observar un resumen de todo lo que hemos visto en este capítulo. Tenemos primero esta ruta. Fíjate la manera simple de hacer esta ruta. Aquí en este ejemplo nos dice que es una imagen, .jpg. El archivo imagen se encuentra en la misma carpeta que la página actual, en este caso el index.html. El segundo ejemplo, tenemos esta ruta cuando la imagen se encuentra en una carpeta llamada imágenes que se encuentra en la misma carpeta de la carpeta actual, en la misma ruta de la carpeta actual, tal cual como te lo muestra el enunciado aquí. En el tercer ejemplo, ya tenemos una carpeta que está ubicada en la ruta raíz del proyecto. No está en la misma carpeta donde se encuentra tu carpeta actual, sino que está en la ruta raíz del proyecto. Por eso antecedemos aquí un slash. Y como último tenemos la ruta cuando necesitas retroceder niveles hacia atrás. Recuerda que tenemos estos 2 puntos para retroceder niveles hacia atrás en nuestra ruta. Entonces, esto ha sido todo por este capítulo. Te invito por favor a que te suscribas si no lo has hecho. Por favor, regálanos un like para seguir creciendo. Comenta y comparte. Gracias, nos vemos en la próxima.